Un mundo en relieve. Hablamos de dirigir. La noción es vaga y abarca demasiado. Por ejemplo, aunque la dirección de una película es una actividad colectiva, la autoridad del director es absoluta y el resto de quienes participan no están en igualdad de condiciones con él. Son meros instrumentos a través de los cuales tomará forma la visión del director. Y a quien se le pregunte sobre esta cuestión, dirá que lo mismo ocurre en el teatro. El director asimila todo un mundo, incluido el del autor, y lo reproduce transformado. Por desgracia, quien así piensa desconoce la verdadera riqueza que está latente en la forma teatral. De acuerdo con esa idea, generalmente aceptada, el director está para aprovechar los diversos elementos de lo que dispone: iluminación, color, set, vestuario, maquillaje, así como el texto y la actuación, jugando con la integración de todos ellos como si estuviera frente a un teclado. Al combinar estas formas de expresión, va conformando un lenguaje particular, propio de cada director, dentro del cual el actor no es nada más que un sustantivo importante, pero dependiente de todos los demás elementos gramaticales para adquirir su sentido. Esta es la concepción del teatro total, expresión acuñada para aludir al teatro que ha alcanzado su condición de máxima evolución. Claro que de hecho el teatro posee la capacidad potencial, desconocida en otras formas artísticas, de reemplazar el punto de vista único por una mirada de visión diferente. El teatro puede mostrar un mundo en varias dimensiones al mismo tiempo, mientras que el cine, pese a que afanosamente intenta ser estereoscópico, se halla aún confinado a un único plano. El teatro recupera toda su forma y su intensidad en la medida en que se aplica devotamente a crear esa maravilla, la de un mundo en relieve. En teatro ocurre un fenómeno semejante a la holografía, ese procedimiento fotográfico que otorga relieve a los objetos mediante el entrecruzamiento de rayos láser. Si recibimos la impresión profundamente convincente de que un fragmento de vida ha sido absoluta y totalmente capturado en escena, es debido a que las diversas fuerzas que emanan tanto del público como de los actores han confluido en un mismo punto y en el mismo momento. Cuando un grupo de gente se encuentra por primera vez, lo primero que se percibe son los obstáculos creados por los diferentes puntos de vista. Si no rechazamos estas diferencias, si las vemos como algo positivo, permitiremos que tales puntos de vista contradictorios se agudicen entre sí, se afilen uno contra el otro. El elemento básico de una pieza es el diálogo. Diálogo significa tensión, implica que hay dos personas que no están de acuerdo. Esto significa conflicto, no importa que sea encubierto o explícito. Cuando chocan dos puntos de vista, el autor está obligado a otorgarle a cada uno un mismo grado de credibilidad. Si no es capaz de hacerlo, el resultado será frágil. Debe explorar las dos opiniones contradictorias con una idéntica cuota de comprensión. Si el autor posee el don divino de la generosidad infinita, si no está obsesionado con sus propias ideas, logrará dar la impresión de hallarse en total empatía con todos los personajes, como Chekhov, por ejemplo. Más allá de eso, si los personajes son 20 y el autor se las arregla para dotar a cada uno de ellos de un idéntico poder de convicción, tenemos el milagro de un Shakespeare. Una computadora se vería en apuros si tuviera que programar todos los puntos de vista que contienen sus obras. Frente a una escala de valores tan abundante, a un material de tanta densidad, podemos entender mejor la tarea que le espera al director. Y nos damos cuenta de que aquel que se contente con expresar un único punto de vista, con todo lo fuerte que puede ser, terminará por empobrecer el todo. Por el contrario, el director debe fomentar el surgimiento de todas las corrientes que chocan entre sí en el interior del texto. Es muy fácil que los actores se sientan tentados de imponer sus propias fantasías, sus teorías personales y obsesiones, y el director debe saber qué alentar y qué descartar de ello.
Debe ayudar al actor a que sea él mismo y a la vez a que vaya más allá de sí mismo, de manera tal que la comprensión que logre pueda superar la limitada noción de la realidad que tiene toda persona. Hay una regla de oro. El actor jamás debe olvidar que la obra es más grande que él. Si cree que puede dominar la obra, no hará otra cosa que adaptarla a su medida. Si por el contrario respeta el misterio de la obra y por consiguiente el de su propio personaje como algo que estará siempre fuera de su control, terminará por entender que sus sensaciones pueden llevarlo por el camino equivocado. Comprenderá que un director amable y sensible, pero riguroso, puede ayudarlo a separar las intuiciones que conducen a la verdad de los sentimientos, siempre tan autoindulgentes. Más allá del célebre consejo a los actores, la escena de Hamlet de gran importancia para un intérprete es aquella donde Hamlet critica furiosamente la noción de que el misterio que yace en todo hombre puede ser auscultado simplemente colocando los dedos en las llaves, como si se tratara de un instrumento de viento. Hay una relación muy extraña entre las palabras de un texto y lo que subyace entre ellas. Cualquier idiota puede reclamar la palabra escrita. No obstante, revelar qué pasa en una palabra y la siguiente es algo tan sutil que en la mayoría de los casos es casi imposible saber con certeza qué viene del actor y qué del autor. En el siglo XIX era frecuente ver grandes actuaciones apoyadas en textos mediocres. Hay páginas y páginas escritas que describen la extraordinaria variedad de emociones contrarias que Sarah Bernhardt era capaz de convocar apenas en el instante que meditaba entre la entrada de su amante en un cuarto de enferma y su grito de ¡Armando! Esta acumulación de expresiones faciales intensamente sobrecargadas y gestualidad profusa y detallista parece haber sido la característica principal del estilo de actuación del siglo XIX. Cuanto más endeble fuera el texto, mayor margen para el actor le insuflara carne y sangre. Recuerdo cuando trabajé con Paul Scofield en una adaptación de Dennis Cannon de El poder y la gloria, de Graham Greene. Al comenzar los ensayos nos topamos con una escena corta pero vital que nos pareció mal escrita. Paul y yo estábamos muy disconformes por su poca prolijidad. Parecía un primer borrador. Así todo, el autor le exigió varias semanas su reescritura. Cuando finalmente Paul Scofield recibió la nueva versión notablemente mejorada, volvió a rechazarla. Yo me sorprendí mucho, porque sabía que Scofield no es nada caprichoso. Entonces capté su lógica de actor. Durante el periodo en que habíamos ensayado la primera versión, él había descubierto muchos impulsos secretos que le daban la posibilidad de mejorar las falacias del texto, dándole una rica vida interior. Y esta estructura estaba tan interrelacionada con las palabras y los ritmos que no podía extirparla en el nuevo esquema. En una palabra, el texto corregido, diciendo más, expresaba menos. De manera que optó por conservar la escena en su primera versión, que más tarde, en plena actuación, se reveló enormemente fuerte. Muy frecuentemente, cuando un actor o un director han dado con la manera más impactante de representar una escena, es imposible saber si ese ingrediente vital proviene de su creatividad o si ya estaba allí desde siempre, simplemente aguardando a que alguien lo despertara. El set, el vestuario, la iluminación y todo el resto ocupan su lugar naturalmente tan pronto como durante los ensayos se haya generado algo real. Solo entonces podremos decir qué música, qué forma y qué color necesitan verse reforzados. Si estos elementos son concebidos prematuramente, si el compositor o el diseñador ya tienen ideas cristalizadas incluso antes del primer ensayo, estas formas se impondrán pesadamente a los actores, asfixiando con suma facilidad sus intuiciones, siempre tan frágiles en su anhelo de hallar pautas más profundas. A las pocas semanas de haber empezado a ensayar, el director ya no es el mismo. Se ha visto enriquecido gracias a su trabajo con la gente. Tiene más recursos.
De hecho, y al margen de la comprensión que pudiera haber logrado del texto antes de los ensayos, ahora ha contado con la ayuda de los otros para verlo de un modo enteramente nuevo. De manera que el momento decisivo de ajuste de la forma de la obra debe producirse lo más tarde posible. En realidad, nunca antes del estreno. Cualquier director alguna vez ha pasado por esto. En el último ensayo, la representación parece coherente, pero ante el público dicha coherencia se deshace. O a la inversa, una buena puesta en escena puede hallar su coherencia definitiva precisamente en la primera prueba de fuego de ser exhibida al público. Sin embargo, sigue todavía en peligro, porque toda representación busca su forma definitiva en cada oportunidad en que se ejecuta. El proceso es circular. En un principio tenemos una realidad sin forma. Al final, cuando se completa el círculo, esta misma realidad puede reaparecer de repente, aprendida, dominada, canalizada y digerida dentro del círculo de participantes que se hallan en comunión, bajo la división sumaria de espectadores y actores. Es justo en ese momento cuando la realidad se convierte en una cosa concreta y surge el verdadero significado de la obra. Peter Brook.